Mi mejor amiga me robó, y se hizo famosa con mi historia, pero no sabía que yo también iba a hablar. A veces, las traiciones no vienen de enemigos, vienen de quienes juraron estar a tu lado cuando el mundo te diera la espalda. Y por eso duelen más, porque te toman por sorpresa, porque no las ves venir, porque se parecen demasiado al amor, hasta que te apuñalan. Me llamo Camila, pero esta historia comienza con alguien más, con Abril. Abril era mi mejor amiga, mi hermana no biológica. Nos conocimos en la secundaria, en una clase de teatro donde ambas quedamos de suplentes en una obra escolar. Ninguna tenía el papel protagónico, ninguna era la estrella, pero fue en ese margen, en ese espacio al costado del escenario, donde construimos algo irrompible. Oh, eso pensaba. Abril tenía una risa escandalosa, de esas que hacen que toda una sala la voltee a ver. Tenía ojos oscuros, mirada viva, y un talento natural para llamar la atención sin esforzarse. Yo era más reservada, más estructurada. Me gustaba planear, escribir, observar. Éramos distintas, pero complementarias. Ella era el fuego, yo era el suelo firme. Juntas, soñábamos con comernos el mundo. Durante años, compartimos todo. Dormíamos en la casa de la otra, terminábamos las frases mutuamente, sabíamos nuestras contraseñas, nuestros secretos más profundos. Nos prometimos, entre risas, que nunca nos separaríamos, sin importar lo que pasara. Cuando terminamos la escuela, nos juramos que el éxito sería compartido. Ambas queríamos dedicarnos a la actuación. Empezamos juntas, talleres, audiciones pequeñas, contenido para redes. Yo grababa y editaba los videos. Ella los protagonizaba. Éramos un equipo, un canal, un plan. Al principio, todo era nuestro. Hasta que empezó a ser solo suyo. Abril creció en redes más rápido que yo. Su carisma era magnético. Los videos que hacíamos juntas comenzaron a viralizarse, y pronto las marcas la contactaron. Primero, pequeñas colaboraciones. Luego, invitaciones a eventos. En cada paso, me incluía, o eso intentaba. Siempre decía, sin Cami, nada de esto existiría. Y yo le creía, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ya no teníamos tiempo para grabar juntas. Ya no me pedía opinión sobre sus guiones. Ya no compartía los créditos. Es que lo decidieron ellos, me decía. Fue la agencia, no yo. Y yo asentía. Porque confiaba, porque me dolía dudar. Un día, me llamó para decirme que había conseguido una audición importante, una serie juvenil con proyección nacional. Estaba emocionada, y yo también, hasta que me confesó algo. Cami, usé uno de los monólogos que escribiste tú. El que ensayábamos en el parque, ¿te acordás? No supe qué decir. Ese monólogo lo había escrito para una obra que soñaba presentar en una competencia. Lo escribí en una madrugada, con el corazón en carne viva, pensando en nuestras propias experiencias. Y ahora, era su carta de presentación. Y les encantó. Me dijo, me citaron para una segunda prueba. Esto puede ser enorme, Cami. No me agradeció. No preguntó si podía usarlo. Solo me lo contó, después de hacerlo. En ese momento, algo dentro de mí se resquebrajó. Pero no dije nada. Fingí alegría. Felicidad por su éxito, porque así había sido siempre, ¿no? Su triunfo era mío, pero ya no se sentía así. A lo largo de los meses siguientes, Abril empezó a aparecer cada vez más en entrevistas, redes, medios. La llamaban la promesa de una nueva generación. En ningún lugar mencionaba a nuestra vieja dupla. Nuestro canal en conjunto quedó abandonado. Mis guiones quedaron sin crédito. Las ideas que habíamos construido entre las dos se transformaron en monólogos suyos, proyectos suyos, sueños suyos. Una tarde, en una entrevista en vivo, le preguntaron: ¿quién te apoyó en tus comienzos? Y ella sonrió. Miró a la cámara y dijo: siempre fui muy independiente. Lo hice sola, con mucho esfuerzo. Ese día lloré con rabia, con decepción. Con ese nudo en el pecho que se forma cuando alguien te arranca de la historia que tú también viviste. Después de aquella entrevista, supe que algo se había roto de forma irreversible. Aún así, tardé semanas en aceptarlo. Me repetía que tal vez había sido un lapsus, un olvido, un malentendido. Quería pensar que no me había borrado, que simplemente estaba ocupada, abrumada, nueva en todo esto de la fama. Pero lo que vino después dejó claro que Abril ya no era Abril. No la que yo conocía. Cuando comenzamos a movernos en el mundo del contenido digital, teníamos una regla: la autenticidad primero. Nos juramos no vendernos. No perder el rumbo por un número, una marca, una tendencia. Y al principio fue así.
Éramos nosotras, sin filtros. Hablábamos de salud mental, de presión social, de lo difícil que era ser mujer y artista. Nos escribían personas agradeciéndonos por mostrar lo real, pero cuando Abril comenzó a despegar, esa autenticidad se volvió estrategia. Y luego, solo fachada. Empezó a rodearse de influencers conocidos, de creadores que alguna vez criticamos por fabricar versiones editadas de sí mismos. Ella decía que era necesario crecer, que debíamos adaptarnos al algoritmo. Yo decía que eso no era crecer, era mentirse, pero ella ya no escuchaba. Cami, te juro que todo esto es temporal, solo estoy abriéndome paso. Cuando esté arriba de todo, volvemos a hacer cosas juntas, como antes. Nunca volvió a hacerlo. Una noche, subió un video en TikTok que se volvió viral en cuestión de horas. En él, contaba una historia personal, una especie de monólogo emocional sobre perder a una amiga por envidia. Hablaba con lágrimas contenidas, con voz temblorosa, mirando a cámara como si estuviera hablándole directamente a su yo del pasado. La descripción decía: a veces, la gente que más quieres es la que más te frena. Era mío. El texto era una adaptación de otro de mis guiones. Lo había escrito cuando terminamos la secundaria, inspirada en un drama que habíamos presenciado entre dos compañeras. Lo leyó. Me ayudó a corregirlo. Me dijo que era uno de los textos más potentes que había leído, y ahora lo usaba como relato propio. Cambió nombres, lo acomodó. Pero la esencia estaba intacta. Mis palabras, mi estructura, mis frases, y yo, era la amiga que la frenaba. Los comentarios fueron feroces. Eres una guerrera. Ellos no saben todo lo que sacrificaste. Las falsas amigas solo aparecen cuando ven que brillas. Me quemaba leerlos. Sentí cómo me arrancaban la voz, cómo me arrebataban una historia que yo también viví, pero desde el otro lado. Mientras ella era aplaudida, yo me deshacía por dentro. Intenté hablar con ella. Le mandé un mensaje largo. No desde la rabia, desde el dolor. ¿Por qué hiciste eso, Abril? Era nuestro texto, nuestra historia. ¿De verdad piensas que te frené, o solo necesitabas una villana para que tu guión funcione? Pasaron 2 días. Me dejó en visto. Después subió una historia con una frase que sentí como un golpe. A veces, cerrar puertas es lo más sano que puedes hacer por ti. No me nombró. Nunca lo hizo. Pero yo y las personas que nos conocían también. Una amiga en común me escribió: ¿qué está pasando? Ella habla como si tú la hubieras traicionado a ella, pero todo lo que cuenta suena como lo que vivieron juntas. ¿De verdad piensa que tú la frenaste? Y ahí lo entendí. No se trataba solo de traición, se trataba de narrativas. Ella necesitaba una historia de superación. Y toda heroína necesita una sombra. Yo era perfecta para el papel, antigua amiga, más reservada, menos popular. Alguien que no podía defenderse porque no tenía la misma plataforma. No me quedé callada. Grabé un video. Sin maquillaje, sin música, sin guión. Hablé con la voz temblando. Conté cómo empezó nuestra amistad, cómo creamos juntas los primeros videos, cómo escribíamos en mi cuarto hasta las 3 de la mañana soñando con cambiar el mundo. Conté cómo nuestras palabras eran compartidas, no individuales, como las historias que hoy vendía como propias eran fruto de 2 mentes, 2 corazones, y cómo, en su ascenso, me convirtió en el obstáculo. No la nombré. No hacía falta. El video se viralizó. Mucha gente me apoyó. Otros, sus fans más fieles, el video que subí tuvo más impacto del que imaginé. No porque se volviera viral a nivel masivo, sino porque tocó fibras, porque muchas personas se vieron reflejadas en mi voz. Es socios creativos, es mejores amigas, hermanos que se distanciaron cuando uno quiso brillar más que el otro. El dolor de sentirse usado, descartado, tergiversado, es más común de lo que pensamos, pero lo más inesperado no fue la respuesta pública. Fue un mensaje privado. No de Abril, de alguien que la conocía más de lo que yo imaginaba. Se llamaba Dana. Era editora en una pequeña productora audiovisual que trabajaba con varios creadores emergentes. Me escribió con respeto, pero sin rodeos. No quiero meterme en un drama que no me pertenece, pero creo que deberías saber algunas cosas sobre cómo Abril habla de ti, detrás de cámaras. Tardé varios minutos en decidir si responder. ¿Estaba preparada para saber? ¿Para enfrentar algo aún más doloroso que el silencio? Respondí. Estoy lista. Me mandó un audio corto. En él, se oía la voz de Abril hablando con otra persona del equipo, sin saber que el micrófono seguía grabando. Su tono era distinto al que usaba conmigo. Más frío. Más estratégico. Cami era útil cuando empecé. Pero no tiene lo que se necesita para estar acá.
No entiende cómo funciona esto. Es demasiado emocional. Yo no puedo cargar con eso. Silencio. Luego risa. Además, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Así es este mundo. El talento no basta. Hay que saber moverse. Escuché el audio 3 veces. 3. Cada palabra era una estaca. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ya no era Abril desbordada por la fama. Era Abril consciente. Fría, decidida a sacrificar lo que fuera por mantenerse en la cima. Incluso a mí. La chica que dormía en su sofá cuando peleaba con sus padres. La que le ayudaba a redactar mails a agencias. La que creyó que el éxito se podía compartir. La traición ya no era solo emocional. Era estratégica. Después de ese audio, entendí algo que me costó aceptar. Abril no me había dejado atrás. Me había calculado. Me había usado como trampolín emocional, creativo y hasta narrativo. Y cuando ya no le servía, me convirtió en obstáculo. Una sombra que debía reescribirse como antagonista. No le respondí. No le pedí explicaciones. No volví a hablarle, pero no me quedé callada. Empecé a contar mi historia en distintos espacios. Charlas sobre creación de contenido, círculos de mujeres, grupos de jóvenes que soñaban con ser influencers. No desde la victimización. Desde el aprendizaje. No todo lo que brilla es éxito, decía. A veces es hambre disfrazada. Y el hambre ciega. Ciega tanto que no ve a quien pisa. Y entonces, algo curioso comenzó a pasar. Otras personas empezaron a hablar. Me llegaron más mensajes. Productores, asistentes, antiguos compañeros de casting. Todos con relatos similares. Abril exigiendo créditos que no eran suyos, manipulando situaciones, presentándose como víctima ante el público y como estrella intocable tras bambalinas. Una chica incluso me dijo, me robó una idea para una miniserie. Se la presentó a una marca como si fuera suya. Cuando reclamé, dijo que yo estaba obsesionada con ella. Ahí lo entendí todo. Abril no solo me había traicionado a mí. Era un patrón, pero no todo era sombra. En medio de ese caos, alguien reapareció en mi vida, Leo. Lo conocimos juntas, en un taller de escritura años atrás. Era uno de esos chicos tranquilos, intensos, que hablaba poco pero observaba mucho. Siempre fue amable conmigo, incluso cuando estaba claro que Abril era la que acaparaba todas las miradas. Lo volví a cruzar por casualidad en una charla de jóvenes creadores. Cami, ¿sos vos? Su sonrisa fue tan familiar, tan real, que me quebró por dentro. Charlamos durante horas. Me escuchó sin interrumpir. Me hizo preguntas que nadie más hacía. ¿Cómo estaba durmiendo? ¿Seguía escribiendo? ¿Me sentía libre? No hablábamos de Abril, hablábamos de mí. Y eso fue nuevo. Después de esa tarde, me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo intentando entender por qué mi mejor amiga me había traicionado, que había dejado de preguntarme qué merecía yo. Yo merecía respeto. Lealtad. Honestidad. Incluso en medio de la ambición. Sobre todo en medio de la ambición. Abril siguió creciendo en redes. Aún más. Cerró campañas, lanzó su propia marca de ropa, fue portada de una revista digital. Y en ninguna parte apareció mi nombre, ni una mención. Nada, pero yo estaba creciendo también. Lento, pero firme. Retomé la escritura. Empecé a colaborar con gente nueva. Gente que valoraba mis ideas, no solo mi silencio. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir que el mundo tenía espacio para mí también. No como un apoyo creativo, no como la amiga leal, como protagonista de mi propia historia. No esperaba verla esa noche. Era un evento pequeño, casi íntimo, organizado por una marca emergente de tecnología para creadores digitales. Leo me invitó como su acompañante. Yo dudé en ir. Desde que empecé a reconstruirme como artista y mujer, evité los espacios donde Abril pudiera estar. No por cobardía, sino por salud. Verla, pensar en ella, escuchar su nombre, aún dolía. Pero algo en mí, quizá la necesidad de cerrar ciclos, dijo, esta vez, anda. Llegamos temprano. El lugar era cálido, decorado con luces tenues, música baja y mesas redondas con nombres de proyectos. Nada ostentoso. Todo respiraba creatividad, colaboración, frescura. Pensé que, al ser un evento más indie que mainstream, Abril no estaría. Me equivoqué. La vi entrar pasadas las 8. Vestía impecable, labios rojos, un conjunto de 2 piezas blanco y negro que gritaba estoy al mando, y ese aura de seguridad que perfeccionó con el tiempo. Algunos asistentes la reconocieron al instante. Murmullos. Fotos. Sonrisas estratégicas. Y luego, nuestros ojos se cruzaron.
Duró un segundo, pero fue suficiente. Yo estaba al fondo del salón, sentada con Leo. Ella me vio. Se detuvo un instante. No sonrió. No saludó. No huyó. Solo me sostuvo la mirada, y luego giró la cabeza como si no pasara nada. No me moví. Ni una palabra, ni un gesto, porque entendí que no teníamos nada que decirnos. Las traiciones, cuando son conscientes, no necesitan explicaciones, porque no nacen de errores, nacen de elecciones. Durante el evento, nuestras rutas se esquivaron. Ella hablaba con marcas, se sacaba selfies, y brillaba. Yo también, a mi manera. Me presentaron a una editora interesada en un proyecto que estaba escribiendo. Charlé con creadores reales, comprometidos, talentosos. Por momentos, me olvidé de su presencia, hasta que alguien se acercó a nuestra mesa. Era Tomás, un fotógrafo que había trabajado con nosotras en el pasado. Simpático, de esos que nunca elige bando. Saludó con energía. Camila. Leo. Qué bueno verlos. Che, ¿sabías que Abril también está acá? La vi, respondí, cortante. Tomás sonrió, incómodo. Dijo que te extrañaba. Reí. No pude evitarlo. Esa risa de incredulidad que suena más a en serio que a broma. ¿De verdad? Sí. Me dijo algo así como que se distanciaron por malos entendidos, que le gustaría hablar con vos. Leo me miró. No dijo nada, pero lo leí todo en sus ojos. Solo hacelo si estás lista. No por ella, por vos. Me acerqué al final del evento. No como quien busca reconciliación. Como quien busca cierre. Estaba sola, revisando su teléfono cerca del área de catering. Cuando me vio acercarme, se tensó. Guardó el celular. Fingió estar tranquila. Hola, Cami, dijo, como si hubieran pasado días y no años de traición. Hola, respondí. Sin emoción. No pensé que vendrías. Yo tampoco pensé que seguirías robando guiones. Disparé. Su sonrisa se congeló. Bajó la mirada. Se mordió el labio. El personaje se le desarmó por un segundo. No vine a pelear, dijo en voz baja. Después de ese encuentro con Abril, algo en mí se acomodó. No fue alivio. No fue alegría. Fue una especie de calma grave, como cuando termina una tormenta fuerte y, aunque el cielo sigue gris, sabes que ya no lloverá más. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, y ahora, tenía que empezar otro. Durante mucho tiempo, desconfié de todos. No lo decía, pero lo sentía. Sonreía en reuniones, participaba en proyectos, daba ideas, pero siempre había una voz interior que me susurraba. ¿Cuánto tardarán en usarte también? Porque cuando a alguien le diste todo, tu tiempo, tus palabras, tu lealtad, te traiciona, algo se rompe. No solo con esa persona, con el mundo, con la idea misma de compartir. Pero Leo fue paciente, no presionó, no exigió. Solo estuvo. Una noche, después de una lectura de guiones en la que participábamos, me acompañó hasta casa. Caminamos en silencio unas cuadras hasta que me preguntó algo que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Te sentí segura siendo vos? Lo miré confundida. ¿Conmigo? Añadió. ¿Podés ser vos sin miedo a que eso sea usado en tu contra? Me quedé callada, porque la respuesta era, todavía no. Y eso me partió el alma. Esa noche, escribí. Volví al cuaderno que tenía guardado desde el día en que Abril usó uno de mis textos para su audición. Allí había poemas sin terminar, escenas sueltas, cartas que nunca envié. Leí cada palabra con una mezcla de nostalgia y enojo, y entendí que no había vuelto a escribir desde el corazón, solo desde la defensa. Estaba creando para protegerme, no para expresarme. Y eso tenía que cambiar. Así que empecé un nuevo proyecto. Algo mío, sin nombres prestados, sin colaboraciones forzadas. Un monólogo titulado La sombra que brilló. Era una historia de dos amigas artistas, una devorada por la fama, la otra consumida por el silencio. Pero el foco no estaba en la traición, estaba en la recuperación. Escribirlo me desgarró. Cada escena era una herida abierta, pero también una curación, porque por primera vez, no hablaba desde la herida, hablaba desde el aprendizaje. Leo fue el primero en leerlo. Esto no es una venganza, me dijo, es una resurrección. Con su apoyo, lo presentamos en un festival local de teatro emergente, pequeño, modesto, pero lleno de gente que amaba el arte sin maquillaje. Yo no actué. Elegí a una actriz joven, talentosa, con ojos que hablaban por sí solos.
La vi llorar mientras ensayaba mi texto y supe que había algo más grande que mi propia historia latiendo ahí. El estreno fue un éxito, no por ovaciones ni prensa, por lo que pasó al final. Se me acercó una chica, no mayor de 20, con el rostro cubierto de lágrimas. Gracias por contar mi historia sin conocerme, me dijo. Y entonces lo supe. La traición de Abril ya no era solo mía. Era símbolo. Era eco. Era una herida compartida por miles. Unos meses después, me invitaron a dar una charla sobre ética en la creación de contenido. Acepté. No por venganza, por responsabilidad, porque sabía que allá afuera había más Camilas esperando una voz que les dijera, no estás sola. Hablé de propiedad creativa, de manipulación emocional disfrazada de éxito, de la delgada línea entre inspiración y plagio. Pero también hablé del perdón, no de ese perdón ingenuo que quiere volver al pasado. Ya o que libera, del que suelta el peso. Perdonar, dije, no es olvidar. Es decidir que eso ya no define tu presente. Esa frase se compartió por todas partes. Muchos me escribieron. Algunos para contarme sus propias historias, otros para pedirme consejo. Y yo, por fin me sentí en paz al responder. Con Leo, las cosas fluyeron. No fue una historia de película. Fue real. A veces me cerraba. Otras, me abría demasiado y me arrepentía. Él no huía. Solo estaba. Siempre estaba. Un día, caminando por el parque donde Abril y yo solíamos ensayar, me detuve. ¿Si todo esto no hubiera pasado? Le pregunté. Él me miró. Pensó. Y dijo algo que aún guardo. Entonces no serías esta versión tuya. Y yo me enamoré de esta. No respondí. Solo lo abracé. No era una declaración de amor. Era una declaración de respeto. Y eso, después de tanto silencio impuesto, valía más que 1000 palabras. La fama tiene una forma curiosa de volver a buscarte justo cuando estás empezando a vivir sin ella. 2 meses después del estreno de La sombra que brilló, recibí un correo de una productora de contenidos muy conocida. Habían visto el monólogo. Les había encantado. Querían convertirlo en una miniserie web. Profesional. Bien pagada. Difusión garantizada. Y querían que yo escribiera los guiones y los protagonizara. Tuve que leer el mensaje 2 veces. Después me quedé mirando la pantalla como si me acabaran de ofrecer una vida que había creído imposible. Una parte de mí gritó, es tu momento. Esto es lo que querías. La otra parte, la que había crecido con el trauma de ver lo que el éxito podía costar, se quedó en silencio. Respiré hondo. Cerré el correo, y me tomé 2 días antes de responder. Fui a ver a Leo. Le conté todo, desde el entusiasmo hasta el miedo. ¿Y qué pensás hacer? Preguntó. No lo sé. Quiero hacerlo, pero no quiero convertirme en lo que más me dolió. Él no dijo no tengas miedo. No me dio un discurso vacío, solo preguntó. ¿Qué necesitarías para que esto se sienta tuyo y no prestado? Esa pregunta me dio claridad. Volví a abrir el correo. Les respondí. Les agradecí el interés, y les puse condiciones. Quería control creativo. Quería elegir al elenco. Quería que cada episodio contara una historia real, inspirada en personas reales, no solo en mí. Y, sobre todo, quería que se respetara el mensaje original, que la amistad no debía sacrificarse en nombre del algoritmo. Esperaba que me dijeran que no. Me dijeron que sí. El proceso fue una montaña rusa. La industria, incluso cuando tiene buenas intenciones, te empuja. Te tienta, te seduce. Si cambiamos el final para que sea más impactante, ¿podrías mostrar un poco más de drama con la traición? Vende mejor. Si la villana tiene más seguidores, así generamos conversación. Cada sugerencia era un déjà vu. Volví a escuchar las palabras de Abril. Es lo que hay que hacer para mantenerse. Pero yo ya no era la misma. Cada vez que dudaba, releía los mensajes de quienes me habían dicho, contaste mi historia. Me aferraba a ellas, a mí. Hubo momentos de tensión. Luché con productores. Discutí con directores. Me preguntaron si realmente entendía cómo funcionaba el negocio. Y cada vez respondía lo mismo. Sí. Y por eso no pienso repetir los errores que me rompieron. Una tarde, durante una reunión de producción, alguien mencionó a Abril. ¿Y si invitamos a esa chica, Abril B? Tiene números, conecta con el público. Además, su historia viralizó hace unos años. Podría sumar a la promo. Me quedé helada, que no esperara que su nombre volviera, sino porque, por un segundo, sentí lo mismo que sentí en aquella entrevista cuando dijo que lo hizo sola. Dolor. Injusticia. Pero también, ahora, poder. Respiré hondo.
Gracias por la sugerencia, dije. Pero este proyecto no es para sumar números. Es para sanar verdades, y algunas voces ya tuvieron suficiente espacio para contar versiones que no eran suyas. Nadie insistió. El rodaje comenzó. Cada día era intenso, emocionante, sanador. Había escenas difíciles, la del primer monólogo robado, la de la conversación final, la del reencuentro. A veces lloraba entre tomas, otras veces me reía de mí misma. Una noche, mientras grabábamos una escena clave, la que mostraba el momento exacto de la traición, me temblaron las manos. La actriz que interpretaba a Abril, aunque en la serie tenía otro nombre, me miró a los ojos como si realmente fuera ella, como si el pasado se estuviera filmando otra vez, y entonces comprendí algo que cambió todo. Yo no necesitaba venganza, necesitaba representación. Ser vista, ser escuchada, ser contada, por fin, desde mí. La miniserie se estrenó en streaming local. Tuvo buena recepción. No fue un fenómeno viral, pero sí un éxito íntimo. El día después del estreno de la miniserie, abrí los ojos con una mezcla de paz y vértigo. Era como si hubiera corrido una maratón emocional y mi cuerpo recién empezara a sentir el impacto. La serie estaba publicada. Las historias estaban afuera. Mi verdad, por fin, caminaba sola. Pasé esa mañana sin redes sociales, sin revisar estadísticas, sin pensar en comentarios. Me preparé un café, me senté frente a la ventana y dejé que el silencio me envolviera. Un silencio que, por primera vez, no era doloroso, era libertad. Y justo cuando menos lo esperaba, sonó el teléfono. Era un número desconocido. No contesté. Pero a los pocos minutos, llegó un mensaje de voz. Era de Abril. No lo escuché de inmediato. Lo dejé ahí, en la bandeja de entrada, como una bomba sin detonar. Parte de mí quería borrarlo sin más. Parte de mí tenía miedo de volver a abrir una herida que apenas estaba cicatrizando. Pasaron 2 días. En ese tiempo, la miniserie se mantenía como tema de conversación en grupos, foros y pequeños círculos de creadores independientes. Había críticas, claro, pero la mayoría reconocía el valor de contar una historia así, sin grandilocuencias ni finales perfectos, sin héroes ni villanos absolutos, solo humanidad. Yo me mantenía al margen, seguía escribiendo, viendo a Leo, planeando nuevos proyectos, y entonces, una noche, sola en casa, le di play. La voz de Abril sonó más apagada que nunca. Más real que nunca. Hola, Cami. No espero que me respondas. Ni siquiera sé si vas a escuchar esto. Pero necesitaba decirte algo. Tragué saliva. El nudo en mi pecho apareció sin aviso. Vi la serie. Completa. Cada capítulo. Supe desde el primer minuto que era nuestra historia. Y sí, me dolió. Porque me vi reflejada. Porque vi todo lo que destruí. Pausa. No te voy a pedir perdón. Sé que ya no alcanza. Solo quiero que sepas que, lo lamento. No solo por lo que te hice, por lo que me hice a mí también. En algún punto, dejé de reconocerme. Otra pausa. Más larga. Tenés talento, Cami. Siempre lo tuviste. Y no lo digo por quedar bien. Lo digo porque me da rabia haber tardado tanto en admitirlo. Porque parte de mí se moría de miedo al ver que vos tenías una voz tan fuerte, y yo solo tenía una cara bonita. Y en vez de acompañarte, quise silenciarte. Silencio. Espero que seas feliz. De verdad. Espero que lo que construyas a partir de ahora sea solo tuyo, porque lo mereces, y porque te lo ganaste. El audio terminó. Y yo, no lloré. Tampoco sonreí. Solo me quedé en silencio, porque a veces, no hay respuestas, solo ciclos que se cierran sin ruido. En los meses siguientes, mi vida tomó un nuevo rumbo. Las oportunidades crecieron, pero también mi filtro. Ya no aceptaba todo, ya no me deslumbraban las luces, sabía decir no sin culpa, sabía elegir desde el amor propio. Con Leo, las cosas se volvieron más serias. Empezamos a escribir juntos, pero no como antes. Esta vez, era una verdadera co-creación. Él me empujaba a ser más audaz. Yo lo ayudaba a encontrar forma a sus ideas. Éramos socios creativos, pero también compañeros de vida. Y con cada paso que daba, aparecían nuevas personas, nuevas amistades. No buscaba otra mejor amiga. Pero conocí mujeres poderosas, reales, sin máscaras. Mujeres que no competían, sino que compartían. Que no veían mis logros como amenazas, sino como celebraciones colectivas. Una de ellas, Lucía, una directora de fotografía brillante, me dijo un día durante una sesión de trabajo:
Tu historia me hizo volver a confiar. Yo también perdí a una hermana por culpa del ego. Pero vos me mostraste que no tengo que convertirme en ella para sobrevivir. Y ahí entendí el verdadero impacto de lo que había hecho. No solo había sanado, había sembrado. Un domingo cualquiera, me llegó una carta. Sí, una carta física, en papel. Escrita a mano. Era de Abril. No la leí de inmediato. Pero esta vez, no por miedo. Por respeto, porque sabía que, fuera lo que fuera, ya no podía hacerme daño. Cuando la abrí, solo decía una frase. Gracias por no contarme como villana, aunque lo haya sido. La guardé. No como tesoro, como testimonio. De que las personas pueden caer. Fallar, pero también aprender. Y aunque no volvimos a hablarnos, supe que ambas habíamos crecido. En caminos distintos, pero con una verdad común: el precio de la traición es alto, pero la reconstrucción vale aún más. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo no estoy de acuerdo. El tiempo no cura. El tiempo pone distancia. La verdadera sanación viene cuando decidís mirarte al espejo, y no evadir. Cuando dejas de preguntarte por qué te traicionaron, y empezás a preguntarte por qué seguiste callada después. Ese fue mi verdadero cierre. No el día en que Abril me pidió disculpas sin pedirlas. No el día en que vi nuestra historia hecha serie. Fue una tarde común, caminando sola por el centro, cuando pasé por una librería pequeña que organizaba un taller de escritura para adolescentes. El cartel decía: contá tu historia. Nadie puede narrarla mejor que vos. Me quedé ahí parada, porque entendí que esa era mi misión ahora. Contar. Escuchar. Sostener. Desde entonces, empecé a dar talleres de narrativa para jóvenes. Algunos venían con sueños de fama. Otros con mochilas cargadas de historias que nadie les enseñó a valorar. En cada uno de ellos me vi. Vi a la Camila que alguna vez soñó con ser escuchada, y terminó siendo silenciada por alguien a quien más amaba. Pero también vi la Camila de ahora, la que escribe sin miedo, la que no negocia su voz, la que puede hablar de Abril sin temblar, porque ya no soy su sombra. Y tampoco soy la protagonista de su historia. Soy la autora de la mía. Una tarde, durante uno de esos talleres, una chica de 15 años me preguntó: ¿cómo sabes cuando alguien te quiere de verdad? No supe qué responderle al principio. Pero después, le dije lo más honesto que pude: cuando no tenés que hacerte pequeña para que el otro brille. Y se lo dije mirándola a los ojos, porque me lo estaba diciendo a mí también. Hoy vivo de lo que amo. No soy famosa. No soy tendencia. No tengo millones de seguidores, pero tengo algo más valioso: impacto real. Personas que se acercan después de cada charla, de cada obra, de cada texto, para decirme: me hiciste sentir menos sola. Y eso, para mí, es el verdadero éxito. Leo y yo seguimos creando. A veces proyectos grandes, a veces cosas pequeñas, pero siempre desde el amor, la honestidad, el deseo de construir algo que no sacrifique a nadie. No hay máscaras, no hay juegos, solo luz compartida. Y Abril, la última vez que supe de ella, estaba produciendo su propia línea de productos. Le va bien, sigue vigente. Ha suavizado su discurso. Ya no habla de falsas amigas, ahora habla de reinvención. Y me alegra. Sí, leíste bien. Me alegra que haya aprendido, que haya encontrado un camino donde no tenga que destruir a otros para sentirse fuerte. Porque si algo me enseñó este viaje, es que la traición no es el fin de la historia. Es solo el punto de giro. Lo que viene después, depende de vos. Esta historia no termina con una reconciliación cinematográfica. No hubo abrazos bajo la lluvia ni posts con frases profundas etiquetándonos. Pero sí hubo algo más poderoso. Libertad. Libertad para hablar, para soltar, para perdonar, para seguir. ¿Alguna vez sentiste que una traición te rompió, pero también te reveló quién eras en realidad? Esta historia también puede ser la tuya. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por leer no solo con los ojos, sino con el corazón. Porque en este mundo que a veces nos empuja a competir, a brillar a costa del otro, a callar por miedo, ser leal con vos misma es el acto más valiente. Y esa, al final, es la única fama que vale la pena alcanzar. Suscríbete para más historias reales, honestas y valientes, porque contar tu verdad nunca es una traición. ¿Te sentís identificada? Contame tu historia. Acá, todas las